Buenos días, señor Mayoral. Buenos días. Ustedes han invitado al señor Otegi a que explique en el Parlamento Europeo sus ideas, sus proyectos, etcétera. Pero hay una cosa que se preguntan muchos españoles, que el señor Otegi todavía no ha condenado el terrorismo. Usted, su formación política, pero en concreto le pregunto a usted, ¿usted le pediría a Otegi que condenara con rotundidad el terrorismo? Mire, nosotros, en primer lugar, no hemos sido quienes hemos cursado esa invitación, sino que ellos tienen su representación parlamentaria en el Parlamento Europeo y son los que articulan esa representación. En segundo lugar, nosotros tenemos memoria, nosotros hemos tenido una posición muy clara frente al fenómeno terrorista, pero además, frente a los acuerdos, y recuperamos los acuerdos de los demócratas frente al terrorismo, y creemos que hay grandes aportaciones que se hicieron en todos estos años, y el Pacto de Ajuria Enea fue una joya que fue capaz de poner de acuerdo a mucha gente, y el Pacto de Ajuria Enea lo decía muy claramente: en ausencia de violencia, todos los proyectos políticos deben ser posibles. Creemos que hay que conseguir compatibilizar la memoria y el reconocimiento del dolor a las víctimas con dar pasos adelante para que el escenario político cierre definitivamente esa página en la historia y todos los proyectos políticos se defiendan en el marco de la democracia. Creemos que ese camino que abrieron los demócratas en los años 80, creemos que no debemos olvidar que esa fue la apuesta que hizo que fuerzas políticas tan distintas se pusieran de acuerdo para superar un fenómeno tan doloroso para nuestro pueblo. Ese creemos que es el camino. Creemos que escuchar no es malo, aunque no se comparta. Nosotros tenemos profundas diferencias con el proyecto político del señor Otegi. Las tenemos, y además nosotros, lo que pasa es que nosotros queremos ganarles las elecciones, queremos derrotar en las urnas esas ideas que no compartimos. Creemos que ese es el juego que debemos ir construyendo, construir una democracia profunda y al mismo tiempo un reconocimiento claro de la memoria y el dolor de las víctimas y de los derechos humanos como un eje central, del reconocimiento de ese fenómeno tan complejo que se ha producido, de todos los dolores que se provocaron ahí, de todas las víctimas también, que yo creo que eso es importante, ¿no? Yo creo que esas labores que están haciendo muchas víctimas del terrorismo, de encontrarse, de buscar la reconciliación en Euskadi, creo que son pasos que hay que apreciar mucho, ¿no? Esos encuentros que se han producido entre víctimas de ETA, entre víctimas del GAL, viendo ese fenómeno en toda su complejidad y en todo el dolor que provocó en la sociedad vasca y en la sociedad española, para superarlo, para que nunca más algo así vuelva a ocurrir en nuestro país. Señor Mayoral, no me ha contestado a la pregunta, que es muy sencilla. ¿Usted le pediría a Otegi que condenara el terrorismo de forma rotunda, sí o no? Nosotros lo hemos dicho muy claro y se lo vuelvo a repetir. Nosotros no solamente condenamos, sino que además creemos que el camino para superar esta situación es un camino muy claro y nosotros lo hemos dicho frente a todas las violaciones de derechos humanos. Tiene que haber verdad, justicia y reparación. Creemos que ese es el camino para superar los momentos en los que se han producido violaciones graves de derechos humanos. Lo hemos dicho en sede parlamentaria, lo dijimos frente al fenómeno del terrorismo, frente al fenómeno de la pobreza. Lo tenemos muy claro, conocemos cuáles son esos principios internacionales frente a las violaciones de derechos humanos, y ahí vamos a estar siempre. Nosotros tenemos una posición muy clara al respecto. Y lo que no creemos es que esto se deba hacer sin entender ese fenómeno en toda su complejidad. Pero ¿es sí o es no? ¿Usted le pediría al señor Otegi? Yo entiendo que sí las preguntas no? a veces... usted puede hacerme todas las preguntas que estime oportuno. Yo sí he contestado. Lo que pasa es que a lo mejor la respuesta que yo le he dado no le gusta. Porque hay algunas veces, y yo le voy a decir con todo el respeto, Casimiro, las preguntas complejas nunca se responden con un sí y un no que nos permitan separar y crear divisiones en estos momentos en los que hay que ir avanzando hacia escenarios distintos. Creemos que en estos momentos hay que ver las cosas en su complejidad y como decía, en ese marco del que nos hemos dotado los demócratas, que es esos principios básicos frente a las violaciones de derechos humanos. Y ahí es donde tenemos que encontrarnos, sobre todo porque es útil, en principio por eso de la verdad, la justicia, la reparación, pero sobre todo por aquello que dicen siempre los luchadores de los derechos humanos, que es la no repetición, que no haya nunca más un fenómeno de esas características en nuestro país, un fenómeno execrable como el de sufrimiento que hemos tenido durante tantos años.
años. Le pedía un monosílabo ahora mismo. Casimiro, usted dice que es demasiado complicada la pregunta como para ofrecer una respuesta. Nosotros lo hemos dicho, claro, hay que hacer un reconocimiento reconocimiento de los principios Pues de los derechos humanos en esta materia. Pues ahí... Y esto es mucho más allá. Y yo le digo, eso es mucho más allá de la condena. Yo estoy planteando algo que va más allá de la condena. No solo la condena. La condena no es suficiente. Hay que ir más allá y además deben ser el conjunto de la sociedad vasca quien tenga la posibilidad de mirar ese fenómeno con toda la complejidad que ha tenido. El conjunto de la sociedad española poder hacerlo para que todas las violaciones de derechos humanos sean rechazadas por la sociedad para que nunca más vuelvan a ocurrir en nuestro país. Pues ahí lo dejamos. Gracias, señor Mayoral. Es que tengo que...